Saludos estimadas estudiantes de Cálculo 1. Aquí les estoy mostrando, ¿verdad? Nuestra clase en el campus virtual de nuestra alma mater UNICIT. Vamos a estar hablando la clase correspondiente y tratando los tópicos de la semana del 23 al 29 de marzo referente a la segunda unidad que tiene que ver con funciones, y el contenido es de funciones trascendentales, trigonométricas, logarítmicas, exponenciales y función implícita. Vamos a realizar una clase práctica. Por aquí ustedes pueden descargar la agenda. Y en la agenda ustedes pueden revisar los tópicos, ¿verdad?, que vamos a estar trabajando desde toda esta semana, del 23 al 29 de marzo, que tiene que ver con las funciones trascendentales, trigonométricas, exponenciales. Vamos a hacer una clase práctica de eso y tenemos que descargar de primera mano nuestra clase de ecuaciones trigonométricas. Descargan, ahí tienen la clase de ecuaciones trigonométricas y aquí tienen ejemplo. Esta clase ustedes la deben de copiar en su cuaderno. Esta clase, ¿bien? Clase de ecuaciones trigonométricas, se plantea la ecuación, ahí tenemos lo referente a la ecuación, las soluciones. Cada una de estas soluciones las vamos a discutir porque voy a explicarles cada uno de esos ejercicios que aparecen ahí. Ahí tienen ejemplos y esto lo vamos a trabajar en la pizarra con mucho gusto. Les estoy orientando cómo vamos a trabajar. Bien, así que vamos a hacer una pequeñísima pausa y vamos a mi pizarra para explicarles sobre el tópico de esta semana, el cual es resolver ecuaciones trigonométricas, donde también están incluidas las ecuaciones de segundo grado. Vamos a utilizar bastante el álgebra. Bien, eso es lo que vamos a trabajar esta semana con las funciones trascendentales y trigonométricas. Bien, así que vamos a resolver en la pizarra ecuaciones trigonométricas. Bien, así que vamos a comenzar trabajando esta semana con las ecuaciones trigonométricas, para lo cual nosotros necesitamos manejar la base de la trigonometría. Vamos a iniciar trabajando con las razones trigonométricas. Razones trigonométricas. ¿Qué tenemos que mencionar? ¿Cuáles son los aspectos de las 6 razones trigonométricas? Están las 3 directas y las 3 inversas. Entonces aquí tenemos las directas, ¿verdad?, que son la función seno, la función coseno y la función tangente. Esas son las directas. Luego tenemos las inversas, que son, para cada una de ellas correspondiente tenemos la inversa, la función del seno, la del coseno y la de la tangente. Entonces, ¿cuál es la inversa del seno? La inversa del seno es la cosecante. La inversa del coseno es la secante. Recuerde que esta se llama cosecante, esta se llama la secante. Y la inversa de la tangente es la cotangente. Aquí se lo voy a escribir, cotangente. ¿De acuerdo? Cada una de ellas tiene una expresión importante dentro de cualquier triángulo rectángulo. Recuerde que existen muchos tipos de triángulos.
pero el que nosotros vamos a analizar tiene que ser un tipo muy especial, y el tipo de triángulo que vamos a trabajar es el triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. Dentro de este triángulo rectángulo tenemos esto que sería la hipotenusa. Y a esto le vamos a llamar los catetos, ¿verdad? A este le vamos a llamar el que está en la base, ¿verdad? Y que es uno de los lados del ángulo que vamos a analizar, le vamos a llamar cateto adyacente. Al que está opuesto le llamamos cateto opuesto. Dicho lo cual, eso nos va a ayudar a determinar cada una de las razones trigonométricas que nosotros tenemos ahí. Por lo tanto, si nosotros tenemos la función seno nos quedaría de la siguiente manera, y por aquí les voy a ubicar las fórmulas. El seno del ángulo va a ser igual a la división o a la razón del cateto opuesto entre la hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora tenemos la función coseno. Coseno es igual cateto adyacente, que es este que tenemos aquí, sobre la hipotenusa. Y la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Luego nosotros tenemos que con ayuda de estas tres razones que son las directas, podemos bien calcular las inversas. Ahora vamos a trabajar con estas directas que son seno, coseno y tangente, y vamos a deducir las inversas que nosotros tenemos en este lugar. Veamos a continuación. Y aquí ya tendríamos la fórmula correspondiente para cada una de ellas. La de la cosecante, si el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, su inversa significa que va a cambiar el numerador, va a pasar al denominador, y el denominador va a pasar al lugar del numerador. Simplemente aplicamos el inverso. Entonces nos quedaría de la siguiente manera: hipotenusa sobre cateto opuesto. La secante, que es la inversa del coseno, nos quedaría el inverso: hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cotangente, que es la inversa de la tangente aquí tenemos también cateto opuesto sobre cateto adyacente. Solo aplicamos el inverso: cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Bien? Y de esa manera hemos deducido las 6 razones trigonométricas que nos van a ayudar a resolver las ecuaciones trigonométricas. Vamos a hacer un pequeño corte y continuamos con esta video clase. Continuamos con nuestra video clase de las razones trigonométricas. Hemos deducido las 6 razones trigonométricas. Ahora las vamos a aplicar como un ejemplo práctico. Si tenemos nosotros un triángulo cualquiera, donde tenemos el ángulo, el número 3, ¿cómo se le llama a ese cateto? Que es un lado del ángulo. Se le conoce con el nombre de cateto adyacente. Y al 4 le conocemos con el nombre del cateto opuesto. Ya sabemos que este lado más largo, el más grande, o como que si fuese la rampa, una rampa, ¿verdad? A ese le vamos a llamar hipotenusa. ¿Y cómo calculamos la hipotenusa? Sencillo, fíjense bien.
hipotenusa. ¿Cómo vamos a calcular la hipotenusa? Sencillo, a través de el teorema de Pitágoras. ¿Recuerdan el teorema de Pitágoras? Por aquí les recuerdo la fórmula. Aquí tenemos el cateto opuesto, le vamos a llamar el cateto adyacente, le vamos a llamar A. El cateto opuesto le vamos a llamar B. Aquí tenemos el ángulo rectángulo, ¿verdad? El ángulo recto que hace el triángulo rectángulo, y tenemos la hipotenusa. Entonces, ¿qué nos dice Pitágoras? Recordemos, Pitágoras nos dice que si nosotros tenemos que el cuadrado de la hipotenusa va a ser igual a la suma del cuadrado de los catetos. Entonces, si en este triángulo solo tenemos 3 y 4, yo puedo encontrar el valor de la hipotenusa ya que no lo conozco, pero puedo hacer uso del teorema de Pitágoras. ¿Y qué dice el teorema de Pitágoras? Lo siguiente, que el cuadrado de la hipotenusa, que x, que no lo conocemos aquí, sería igual, x al cuadrado va a ser igual a al cuadrado. ¿Quién es a? Sería 3 más b al cuadrado. ¿Quién es b? B es 4. Por lo tanto, aquí me queda igual 3 al cuadrado 9, más 4 al cuadrado 16. Sumamos eso, 9 más 16, miren, hasta una carita feliz sale aquí. 9 más 16 son 25. Y luego nosotros tenemos x igual la raíz de 25. Por lo tanto, esa hipotenusa vale 5. Y con ese valor de la hipotenusa, que dicho sea de paso, siempre tenemos que recordar que la hipotenusa es mayor que los catetos. Siempre la hipotenusa en valor numérico es mucho mayor que los catetos. Veamos, los catetos valen 3 y 4 y efectivamente la hipotenusa me dio un valor x igual 5. Por lo tanto, con ese valor nosotros recurrimos a las fórmulas anteriores, porque precisamente aquí nos van a plantear el triángulo y nos van a preguntar lo siguiente: encuentre las 6 razones trigonométricas. Encuentre las 6 razones trigonométricas. Comencemos con la primera. ¿Cuál es la primera? Coseno del ángulo. Entonces me quedaría coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, ¿qué sería igual? Coseno del ángulo, ¿a qué va a ser igual? Coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente, que es 3, sobre la hipotenusa, que vale 5. Y ya lo tenemos, el coseno. ¿Se fijan qué sencillo? Vamos con el seno del ángulo. Seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces aquí tenemos seno del ángulo es cateto opuesto. El cateto opuesto nosotros tenemos aquí que sería 4, y la hipotenusa igual vale 5. Y por último tenemos de la directa, tangente del ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente, y aquí me daría tangente del ángulo va a ser igual. ¿Quién es el cateto opuesto? ¿Cuánto vale? 4. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? 3. Entonces 4 sobre 3. Y ya tenemos aquí que estas razones, tenemos las razones directas. Solamente nos haría falta las razones inversas, y que las obtenemos a partir de ¿qué? De las directas. Ya esto ya lo tenemos copiado, cómo calculamos por medio del teorema de Pitágoras, cómo nosotros podemos calcular la hipotenusa, el valor que no conocemos de la hipotenusa, ¿de acuerdo? Vamos a borrar por acá.
Recuerde que usted puede ir copiando en su cuaderno y puede pausar el video para hacer las anotaciones en la pizarra. Ahora tenemos las inversas. Veamos. Las inversas tenemos del coseno, tenemos la secante, el inverso 5 sobre 3. El inverso del seno tenemos la cosecante, que sería el inverso, 5 sobre 4. Y por último, nosotros vamos a calcular por último el inverso de la tangente, que es la cotangente. Que sería igual, el inverso de 4/3, lo escribimos al revés. El denominador pasa al numerador y viceversa, el numerador pasa al denominador, entonces me quedaría 3/4. ¿De acuerdo? Y ya hemos calculado las 6 razones trigonométricas, que es lo que necesitamos como base para el estudio posterior de las ecuaciones trigonométricas. Ahora vamos a hacer el cálculo de ese ángulo. Vamos a finalizar esta video clase calculando el ángulo, que lo podemos hacer a partir de cualquiera de las 6 razones. En la calculadora nos aparece coseno, seno y tangente. Ahorita vamos a hacer el cálculo de ese ángulo y con cualquier calculadora sencilla usted puede hacerlo perfectamente. Bien, entonces copien hasta ahí, pueden pausar el video, finalizan de copiar las razones directas que aquí tenemos, que vale el coseno 3/5, les repito mientras terminan de copiar, la secante vale 5/3 el inverso. Vamos a ir revisando. Seno del ángulo es 4 sobre 5 y la cosecante es 5 sobre 4. La tangente 4 sobre 3, la cotangente 3 sobre 4. Y ahí nosotros tenemos las 6 razones trigonométricas. Vamos a finalizar calculando el ángulo de ese triángulo rectángulo, que calculando ese ángulo por diferencia usted tiene este otro ángulo de aquí. ¿De acuerdo? Entonces vamos en la calculadora, yo voy a calcular ese ángulo. Coseno del ángulo es igual a 3/5. Vamos a despejar ese ángulo, teta es igual, el coseno está a la menos 1, al despejarlo y pasa del lado izquierdo al derecho, pasa como coseno a la menos 1 de 3 sobre 5. Entonces hacemos el cálculo, ¿verdad? Y digitamos coseno inverso, shift, coseno a la menos 1, y entre paréntesis debes ubicar ese cociente. 3 entre 5. Coseno inverso de 3 sobre 5. Le damos igual. Y obtenemos, ¿verdad? Coseno inverso de 3 sobre 5. Bien, vamos a hacer el cálculo del ángulo, ¿verdad? Revisando de previo que la calculadora esté en degree. Nos vamos a la tecla Mode, le damos una vez, 2 veces, y ahí observemos que tiene que estar en degree. En la tecla número 1 verificamos, debe de aparecer una D ahí arriba. Ahora aplicamos Shift, coseno inverso, abrimos paréntesis y digitamos el cociente. ¿Cuál es el cociente que aparece ahí? 3 sobre 5. Y el ángulo nos da 53.13. Ese es el ángulo que nos dio utilizando o despejando la primera razón trigonométrica, que es coseno inverso.
esa es la primera forma de calcular. También usted puede calcular haciendo el mismo procedimiento por la función seno y repetimos los mismos pasos. Seno del ángulo, ya saben que aquí está positivo esto, me da 4 sobre 5. Despejamos el ángulo, seno a la menos 1 de 4 sobre 5 y volvemos a hacer el cálculo. En vez de tener coseno inverso, vamos a digitar Shift seno inverso. Abrimos paréntesis y digitamos 4 sobre 5. Y el resultado tiene que ser exactamente el mismo ángulo, 53.13. Y por último, vamos a repetir por tercera vez el procedimiento, pero usando esta vez la tangente del ángulo, que nos quedaría de la siguiente manera. Tangente del ángulo va a ser igual a 4 sobre 3. Hacemos el despeje del ángulo. Tangente inversa de 4 sobre 3. Repetimos por tercera vez el mismo procedimiento anterior, digitando la tecla Shift, tangente del ángulo, aparece, recuerden, tangente a la menos 1. Abren paréntesis y nos quedaría 4 entre 3. Y nos da exactamente el ángulo 53.13. Y de esta manera les he mostrado cómo calcular el ángulo y solo vamos a calcular el opuesto, el complemento, el complemento, porque estos dos deben de sumar 90 grados más este que vale 90 grados. Recordemos que la teoría dice que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180 grados. Entonces vamos a calcularlo por acá. Y por aquí te voy a recordar esa teoría. Si tengo alfa y tengo aquí beta, la suma de estos dos, sumados, me tiene que dar 90 grados más este que vale 90 por default, porque es un ángulo recto. 90 más 90, 180 grados. Entonces finalizo este ejercicio de la siguiente manera. Tenemos aquí, tengo 90 grados, por aquí calculé el ángulo teta que nos dio 53.13. ¿Y cómo encontramos este ángulo de aquí? Basta con restar a 90 grados, le resto el 53.13 y por diferencia encuentro el valor de ese ángulo, que sería 90 menos 53.13. Me da un resultado de 36.87. Y lo escribo aquí, 36.87 grados. Y así hemos calculado los ángulos y las 6 razones trigonométricas. Nos vemos en el siguiente video tutorial.